Señoras y señores, bienvenidos una vez más, otro jueves más aquí a su programa semanal A Doble Nudo. Hoy tenemos un tema que se las trae, que sencillamente no es solo Costa Rica, es que afecta a nivel mundial este tipo de situaciones en las cuales tiene que ver con tres pilares fundamentales en la discusión. Uno, migración. Otro significa legalización y por supuesto tiene que ver con la palabra nacionalidad. Estas tres cosas que vamos a hablar, que acabo de decir, vamos a hacer un análisis completo de si una persona cuando está dando a luz en un país, ¿será que ese muchachito, esa muchachita, ese niño, ese bebé tiene o puede obtener la nacionalidad de donde está? Bueno, ese es el programa de hoy, así que este primer nudo, Daniel Sucher, y por supuesto acá acompañado. El segundo nudo, Otto Guevara, para servirles y muy complacido de estar un jueves más con ustedes en su programa A Doble Nudo. Como decía Daniel en la introducción, el tema de hoy tiene que ver con la nacionalidad que se obtiene por el lugar donde se nace o si es por la nacionalidad de los padres, que es lo que se conoce como la nacionalidad por sangre. Es por el lugar, inclusive hay un latinazo que habla de esto, es ius solis o ius sanguinis. Entonces es donde usted nació o donde nacieron tus padres, bueno, o sea, que es el tema de la sangre. Bueno, vamos a dar un preámbulo de todo esto, porque antes de saber si es por sangre o por el lugar, hay que ver también, Otto, por qué la gente se mueve, ¿no? Porque yo creo que primero que hay que entender los flujos migratorios, por qué se dan. Y en el tema migratorio, Otto, esto no es del año 2020, ni 2010, ni siquiera del siglo XX, XXI, XIX. La historia de la humanidad. Toda la humanidad tiene que ver con movilizaciones. De hecho, cuando tú lees la Biblia, por lo menos aquí texto de, vamos a decir, de las tres religiones más grandes del mundo, ¿no? Monoteístas en este sentido, habla justamente de movilizaciones, de conquistas, hay batallas por un lado, hay guerras por otro, existe la gente que se va moviendo de un lado al otro. Se le llaman nómadas, inclusive. El ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, al inicio, iban buscando acomodarse por temas de clima, por temas de caza, animales, y luego hasta que finalmente se establece en algunos lugares. Bueno, pero igual se establece en un lugar y luego se desplazan hacia otro, ya sea toda la comunidad o miembros de esa comunidad van y buscan otros lugares. Bueno, entonces, siguiendo con esto que acabas de mencionar, hay una expresión que se dice, donde me pegue mejor el sol. ¿Qué significa esto? Donde calienta mejor el sol, significa donde me está yendo mejor, donde yo sé que me puede ir de una manera con creces mejor a donde yo estoy en estos momentos. A ver, a nivel climatológico, incluso los animales, las más conocidas son las golondrinas, ¿no? que van paseando, digamos, por climas que bajan del polo norte al polo sur, después vuelven a subir. Y entonces eso quiere, igual en los peces, donde está la corriente marina más fría, corriente marina más caliente, y ahí van buscando. A lo largo de la historia, la fuga de personas o el movimiento de personas, y estamos hablando específicamente de personas ahora, parte de la civilización es la procreación, ¿no? Porque existe también a lo largo de esa caminata personas que tienen algún tipo de acercamiento y ¡pum!, da el embarazo, ¿no? Y eso es también parte de de sembrar raíces, como dicen, ¿no? Entonces uno va agarrando y sí, hay personas que pueden estar pasando de un lugar A un lugar B y esta persona, en este caso género femenino, cuando llega al tipo C que está en el medio es donde de repente nace el muchacho, ¿no? Entonces uno dice, ok, ¿el muchacho qué es? ¿Dónde es? A mí me llama mucho la atención a veces cuando hay estos TikTok que te dicen, y si alguien está volando un avión y la persona se le viene el bebé en la mitad del avión, ¿el niño qué es? ¿De dónde salió el avión? ¿O de donde va a llegar el avión? Pero el avión estaba a 33.000 pies de altura y no estaba en ningún lugar. Esas son las cosas que van sucediendo hoy en día, Otto, que son preguntas que no deben de ser ciertas ni valideras, ¿eh? Sí, y antes de eso, es muy importante el tema de que lo que hoy conocemos como estados no ha sido así
en la historia de la humanidad. Jamás ni nunca. Los estados son, los estados que hoy conocemos, África, cuando la vemos así, partida de un montón de países con fronteras absolutamente rectas, decimos, bueno, eso fue creado recientemente en la historia de la humanidad. Sí, claro. Entonces, hay etnias, hay grupos, tribus, sí, grupos poblacionales que han, que en el caso de África, que han estado en diferentes lugares, que luego vino la colonización europea e impuso fronteras. Entonces aquí viene el tema de la creación de los estados, la creación de las fronteras. Inclusive, quedémonos en América. En América, vos tenías allá en la zona de América del Sur un predominio muy grande de la civilización inca. Tenías luego por el lado de México, tenías otras dos, los mayas, aztecas, etcétera. Y luego tenías hacia el norte diferentes tribus en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Bueno, te voy a contar, Otto, que en Venezuela, por ejemplo, digamos en donde yo soy, de la ciudad de Maracaibo, Maracaibo es uno de los lugares, ¿no?, que colinda con la península de La Guajira. Y La Guajira justamente es una etnia indígena, la etnia de los guajiros, donde de un lado de la península cae hacia Venezuela y de un lado de la otra península cae a Colombia. Pero los guajiros son guajiros. O sea, él te dice, yo soy guajiro, punto. A mí no me vengan con que el lado venezolano. O sea, hay algunos que todavía siguen teniendo esa mentalidad de que el tipo es guajiro o guajira, ¿no? Y entonces, claro. Y él ni se identifica como venezolano, ni se identifica como colombiano. Claro, hay que tener, obviamente, como están las particiones de Estado, el tipo tiene que estar cedulado como algo. Pero él te dice, no, es que yo soy de aquí. ¿Pero de aquí qué? ¿Colombiano o venezolano? No, yo soy de La Guajira. Entonces, hay ese tipo también de cosas hoy en día. Sí, y eso hace años. Porque eso fue del siglo XIX, principios del siglo XIX, cuando se hacen un poco esas particiones. Antes de eso hubo una colonización de España, de lo que es América. No solo España, también los portugueses estuvieron colonizando una parte, luego también hubo franceses en alguna parte de América, los británicos, irlandeses, todos estos grupos. Tiraste los británicos. Ajá. A ver, el imperio británico es el imperio más, o sea, digamos, nuevo, digamos, de la historia contemporánea. Es el más grande o el más voluminoso o el de mayor extensión. Hoy específicamente el de mayor extensión es Francia, pero es que no es imperio, digamos, estamos hablando que son colonias que en algún momento, por eso, ¿sabes dónde lo saco? De los usos horarios. Francia es el que tiene mayor cantidad de usos horarios, claro, porque tiene unas allá en el Pacífico. Y también en el Pacífico y también en las islas del Caribe. El Caribe, entonces, sí. Pero ahí no te das cuenta, pero hace unos 50 años atrás, o vamos a decir unos 80 años atrás, el imperio británico era el imperio, digamos, que tenía más usos horarios, por decirlo de una manera, sí. ¿No? Entonces, bueno, todo esto para llegar al tema de que cuando nacen los estados, y tenemos estados relativamente recientes en la historia de la humanidad, donde se definen territorios y fronteras para dividir un país de otro país. Y entonces, inclusive, se da la situación donde etnias, grupos, digamos, conglomeraciones muy grandes fueron divididos por una frontera artificial creada por negociaciones políticas entre diferentes grupos para llegar y decir, en esta línea o en esta depresión geográfica, en este río, lo vamos a tomar los de un lado se va a llamar país A y los del otro lado se va a llamar país B. Y a partir de ahí, ustedes van a tener sus propios gobiernos, quedan los estados donde tienen sus gobiernos, se les asigna población y territorio. Y ahí se empiezan a complicar las cosas con los flujos migratorios que hablábamos al puro inicio del programa. Pero justamente cuando estás haciendo el Estado independiente, ¿no? Cuando tú le dices el Estado independiente también crea lo que se llama hoy una cédula de identidad, un documento que diga usted es de este lugar. Y para poderse trasladar de un punto A a un punto B, que ahora se llaman país A o país B, usted tiene un solo documento oficial que se llama pasaporte. Y el pasaporte tiene
como inicio la cédula de identidad. Y la cédula de identidad tiene como inicio el lugar donde naciste o si vienes de una descendencia a nivel sanguíneo. Y entonces justamente el programa de hoy tiene que ver con esta parte de a qué documento se le va a asignar a esa persona que nace. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Y así que vamos a irnos a la primera pausa del programa, ya con esta antesala, flujos migratorios, colocación ya hoy en día de los estados que hay. ¿Qué pasa con una persona que nace en un país, pero el vientre es un viajero, un inmigrante, un transeúnte? Todas esas palabras pueden ser, ¿verdad? Ajá. Vámonos a una pausa, ya volvemos. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Frase del día. Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar ni un segundo para empezar a mejorar el mundo. Ana Frank. Señores y señores, bienvenidos aquí al segundo bloque de Doble Nudo. Obviamente estamos hablando, si usted nos está agarrando desde el bloque anterior, estamos hablando de cuál es la identificación, el pasaporte, la nacionalidad que tiene que tener una persona que nace en un país, pero su vientre es proveniente de una persona que es migratoria, transeúnte, o que sencillamente no está en un proceso migratorio legalizado en un país. ¿Qué priva en este caso, Otto? O sea, ¿qué priva? ¿Se le da la nacionalidad de la persona transeúnte o de verdad se le da la nacionalidad, porque nació en este territorio, entonces el tipo es nacionalidad A? Para no ir muy lejos, Daniel, acá a Doble Nudo tenemos más de 2 años de tener este programa. Y a mí alguna gente me dice, pucha, qué bueno el programa que ustedes hacen, no sé qué cosas. Pero ¿por qué haces este programa? Me dicen a mí, con un extranjero. ¿Qué hace un extranjero? ¿Qué hace un extranjero hablando de Costa Rica? ¿Qué hace un extranjero hablando de política, de políticas públicas, opinando sobre la gestión de gobierno, etcétera? Y entonces yo les salgo al paso a esas personas y les dice, mire, ese tipo que ustedes escuchan allá con ese acento todavía venezolano, es tico de nacimiento. Y entonces se queda, ¿cómo tico de nacimiento? Tico de nacimiento, porque su mamá es costarricense y su papá venezolano. Entonces, cuando él nace, cuando vos naces, y entonces viene la mamá y lo inscribe en Costa Rica y le dan cédula, porque es un nacido, es un tico, hijo de madre costarricense, pero nacido fuera de Costa Rica, entonces le dan la cédula que empieza, las primeras 9. Sí, del 1 al 7 son las provincias, 1 siendo San José, 7 siendo Limón, y luego viene el 8 que son los naturalizados, y el 9 guión, y luego vienen los 4 dígitos y los 4 dígitos que son aquellos costarricenses por nacimiento, nacidos fuera del país. Pero son costarricenses, sí. Pasaporte costarricense, cédula costarricense, e incluso, yo les dije, molestándolos, hasta presidente de la República podría ser. Ahora sí, ya que está de moda ahora también. Pero ¿por qué razón, Otto? Vamos a explicar, porque si bien está, no, va bien, muchas gracias por esa explicación, así despejamos las dudas a todo el mundo, pero ¿por qué se da eso? O sea, aquí lo que vamos a explicar, Otto, es justamente por qué se da esto, y obviamente pareciera rápido. Ay, sí, mi mamá es tica, entonces este tipo es tico, listo. Pero a ver, pero yo nací en Venezuela. O sea, ¿cuál es la...? Entonces a mí me gustaría, Otto, colocar un mapa, ¿no? Para ver cómo está, vamos a decir, el balance mundial, ¿no? Sí, antes de poner el mapa, te cuento otra anécdota muy cercana. Mi cuñado, venezolano, se casa con gringa,
se van a vivir a Corea del Sur. Allá nacen sus hijos, nacen gemelitos. Nacieron allá en Corea del Sur. Yo que nuevamente vivo aquí en Costa Rica y uno está con la mentalidad de que allá donde uno nace es supuestamente uno tiene la nacionalidad de ese lugar, y entonces viene la pregunta, la pregunta normal en la conversación de familia es, bueno, y ya los niñitos ya les dieron algún documento de identidad, les van a poder sacar pasaporte de Corea del Sur, y de inmediato dicen, no, allá para tener la ciudadanía de Corea del Sur, tiene que ser una persona hija de coreano del sur, no un extranjero que fue allá, estuvieron viviendo allá durante un par de años, dieron a luz allá, esos niños no son coreanos. Usted si quiere va y los inscribe a donde usted quiera. En el caso de Venezuela, inscriban al consulado venezolano. Usted brinca, vaya y inscribe al consulado norteamericano para que opten esas nacionalidades, pero coreano no es. Bueno, te voy a contar, Otto, una historia. Es que primero quiero ver el mapa. Quiero que todo el mundo vea el mapa, porque el mapa, una imagen vale más que 1000 palabras, porque este programa va a tener más de 1000 palabras, pero no se preocupe. Ahí está el mapa, Otto. Ahí ese mapa... la parte azul, que justamente es casi que todo el continente americano, más unos destellos ahí en África y Europa. No, pequeñito, ahí tengo uno pequeñito allá en la zona europea. En Europa no, nada, pero bueno, metiendo ahí cerca de Rusia, por ahí. Bueno, la cosa es que prácticamente todo el continente americano, menos Colombia, tiene la nacionalidad de la, ¿cómo era? Insandi. No, aquí es el Ius Solis. Ius Solis, ahí está. Eso quiere decir que si usted nace ahí, a usted automáticamente le dan la nacionalidad. Pero si nos damos cuenta, Otto, ¿sabes? Primero, el mapa está más inclinado, está más lleno de rojo que de azul. Así es. Eso es lo primero. O sea, ese es el mapa mundial, dicho sea de paso. Ahí está todo. Sí, en la parte de abajo está Australia, Nueva Zelanda, y luego está, China, Rusia, todos los grandotes y África. Lo que te quería decir, Europa. Es que si yo saco aquí más o menos la proporción, ahí estamos hablando del 70% de la población mundial o 80% de la población mundial. De la población mundial. Ya a nivel de población puede ser inclusive más, porque está en China e India. No, China, India, Malasia, Indonesia. Todos eso estás hablando por eso, estoy diciendo que ahí hay un 80-20, ¿no? Entonces acá, Otto, hay varias cosas que te quería yo comentar justamente, ¿no? Pero para enfatizar, el rojo es aquellos, las personas... Insanguinos, sí. Sí, esta es la parte insanguinos en el sentido, ius sanguinos, en el sentido de que no permiten que una persona que no sea, que no sea nacional de ese país vaya, dé a luz en ese país y que esa persona pueda optar por la nacionalidad de ese país por nacimiento. Puede ser que luego pueda optar por una naturalización o lo que fuera, pero ahí hay una diferencia. Y eso sí me gustaría como dejarlo claro. A ver, le voy a decir a Víctor que nos abra, por lo menos para que vean la gente que estamos aquí en un cuadrito pequeño, por lo menos para que sepa que estamos aquí, ¿no? A ver, esto es estrictamente un mapa que habla cuando nace la persona. No cuando la persona puede estar 5 o 10 años en el país y opta por una nacionalidad, que justamente es uno de los detalles que hemos aprendido nosotros con respecto a la migración turca que ha llegado a Alemania, por ejemplo. Es una de las migraciones más fuertes. Mucho turco buscando un mejor porvenir. Sí, que le caliente mejor el sol, que hablábamos en el primer segmento. Y justamente hubo una migración muy fuerte. De hecho, hoy, aprovechando que está la Eurocopa y todo eso, hemos visto que casi todos los países han tenido incluso una mezcolanza a nivel racial, porque sí, es verdad, muchas veces hay una comparación a nivel de color de piel y uno dice, es que esto no era la Francia de antes o la Alemania de antes o la Inglaterra. Sí, es verdad, porque han habido migraciones y obviamente ahorita es heterogéneo todo esto. Pero para llegar y vamos a decirlo así, para llegar a representar a la selección de Alemania, por decirlo, o de Francia o cualquiera de todas estas, en Alemania decidieron que usted tiene que estar primero 5 a 10 años viviendo en Alemania. Y ese viviendo significa viviendo legalmente en Alemania. Y viviendo legalmente en Alemania significa pagando impuestos en Alemania. Entonces ahí se demuestra que hay una continuidad y hay una
un arraigo al país. Entonces ahí uno opta por ya la nacionalización o la nacionalidad. Pero en el mapa que mostró Víctor ahora y Kevin, es un mapa que habla solamente de cuando nace la persona. Sí, es solo el tema de nacimiento, efectivamente. Entonces, casi todos los países tienen reglas de naturalización, como esta que mencionaste vos. O sea, después de tal cantidad de años de estar trabajando en forma formal, de vivir, etcétera, etcétera, y cumpliendo con ciertos requisitos, se puede optar por la nacionalidad de ese país. Eso es lo que hay que explicar acá, por qué la diferencia entre ese mapa y por qué hoy en la Eurocopa vemos una mezcolanza. Bueno, porque muchos de ellos ya tienen más de 10 años viviendo en esos países, o sus papás ya tienen 10 años en esos países, etcétera. Entonces, ahora sí, Otto, vamos a aquí tenemos un ejemplo. Luis Paradela, hablando de fútbol, Luis Paradela, cubano, logró que finalmente por diferentes circunstancias le dieran pasaporte, el gobierno español reconociera que mucha de la migración que se dio hacia Cuba, de la colonización de Cuba, fue por parte de españoles, la mayoría de ellos, y entonces logra establecer algún tipo de vínculo. Él logra acreditar que él es hijo de descendientes de españoles y le da pasaporte español a Luis Paradela y pero es insanguinus. Pero es insanguinus. Ajá, o sea, es por un tema. Es igual, es insanguinus. Es igual que uno cuando ahorita muchos judíos han logrado nacionalidad española, portuguesa e italiana porque son descendientes de personas expulsadas en ese momento, o algunas personas que es el trámite que todos conocemos, de que, no, es que yo tengo un pariente, un abuelo, un bisabuelo que era polaco, que era alemán, que era inglés, o sea, ahí está el insanguinus. Así es. Vámonos al nacimiento. Vamos a poner el ejemplo costarricense. Ahora ya me olvidé de todos los países del mundo, vamos a tirarnos aquí en Costa Rica. Acá en Costa Rica la migración más fuerte, no lo vamos a negar, viene de nicaragüenses. Esa es la migración más fuerte que tenemos nosotros en Costa Rica. En estos momentos, aunque en la historia de Costa Rica, estamos hablando de, apenas nace nuestro estado, estamos hablando del siglo XIX, eran muy poquitas personas que vivían acá y se dio una migración que vino gente de España, vino gente de Francia, vino gente de Alemania, inclusive mis antepasados son alemanes, de Colombia. Los míos son polacos. Los tuyos son polacos, etc. Costa Rica fue una especie en pequeñito de melting pot, que es esa olla de fusión que se habla de los Estados Unidos. Estados Unidos así fue creado. Llegaron un montón de nacionalidades, personas de diferentes países a colonizar ese país. Claro. Y darle su identidad. Claro, pero ahí está el detalle, Otto. Y es que ahí decía Cantinflas, ahí está el detalle. Cuando viene la persona y tú lo acoges, ya su formato, su nacionalización, su legalización, su ¿cómo se llama esto? Su estatus es distinto. Porque tú le diste un documento costarricense en ese momento. Pero estamos hablando de una migración grande nicaragüense, 2024, que llega acá, o vamos poniendo la migración venezolana con la ecuatoriana que ha venido por el Darién, y la persona, como dijimos en el primer bloque, embarazada la muchacha, ¿no? Me parece una locura, pero bueno, está bien, ya es otro tema. Y el niño nace aquí en Costa Rica. La persona o vino caminando sin pasaporte o mojada por ahí por las trochas o qué sé yo, o vino incluso por un avión normal y llegó y listo, mira, vine de vacaciones aquí 2 semanas a descansar y justamente en el descanso se me vino el bebé. Así es. ¿No? Y ese bebé, según la Constitución de Costa Rica, es costarricense. Por nacimiento. Por nacimiento, perfecto. Aquí la esencia, Otto, es, y esto lo quiero dejar claro y voy a hacerlo poco a poco, ¿es lógico eso o es lógico el insanguinus? Esa es la propuesta que hay acá. No me parece justo que las redes sociales exploten con la palabra xenofobia cuando estás discutiendo simplemente algo que o tiene o no legalidad en la forma que vino la persona a Costa Rica. No sé si me comprenden, porque ahí explotan todo, ¿no? Ahí explotaron, es que no es que eres xenofóbico, que no sé qué, que no, esto no tiene nada que ver con xenofobia.
Si yo agarro y estoy con mi esposa y me voy a Austria, yo entré a Austria con el pasaporte costarricense, igual que mi esposa. Nace un bebé en Austria. Yo no tengo nada que ver con Austria, yo más bien fui ahí porque me dio la gana de ir de vacaciones. A mí el gobierno austríaco me va a decir con mucho gusto, aquí está el documento que certifica que nació el bebé. Ajá. ¿No? Porque tiene que decir que nació. Hijo tuyo y Hijo de tu mío. esposa, ciudadanos costarricenses. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Váyase con eso al consulado ¿En a inscribir su hijo. ¿Sí o no? Sí, así es. En Austria, y te digo en Austria Ya, porque se me acaba de ocurrir. ¿no? todos los países que estaban en rojo. Sí. Todos, en el mapa, todos los países que estaban en rojo. Entonces, cuando yo estoy agarrando, no, es que yo voy a ir a parir ahí, no, es que usted puede venir a parir si quiere, más bien, nos da un favor, porque paga los impuestos aquí, pero aquí nadie le va a dar ninguna nacionalidad, porque usted no está en estos momentos en un estatus in situ. Sí, un tema. Vamos a ir a una pausa, Otto, porque bueno, vamos a la pausa y seguimos. Vamos a la pausa. Estamos hablando sobre este tema de la nacionalidad del bebé que están haciendo. A ver cómo está esto. Pareciera que es América contra el resto del mundo. Y el tema de la doble nacionalidad. Quiero hacer un comentario sobre eso, doble nacionalidad. Y el tema de Franklin Chang. Vamos a la pausa. Que gracias a él estoy yo aquí. Vamos a la pausa y ya venimos. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Frase del día. Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar ni un segundo para empezar a mejorar el mundo. Ana Frank. Señoras y señores, tercer bloque a doble nudo. Dejamos picando aquí en el área. Una pregunta. Esa persona, Otto, que nació en Austria, fruto de una madre que llegó embarazada, Austria no le va a decir muchas gracias. Entonces, aquí lo atendimos, hicimos, perfecto, no hay problema, pero documento de nacimiento, aquí está, hospital, acá, hospital, la hora a la que nació, todo eso. Y el cuadernito donde te dan las vacunas y todo eso. Para que le haga, para que se lo lleven al astrólogo y les haga todo el estudio astrológico. Pero después de eso, no tiene nada que ver la nacionalidad aquí. ¿Qué pasa en Costa Rica? En Costa Rica es todo lo contrario. Si viene una mujer de cualquier país de este planeta, viene a Costa Rica de vacaciones y efectivamente aquí da a luz, ese niño es costarricense por nacimiento. Dicho eso, entonces viene la gran discusión de si hay personas en el vecindario que buscan la ciudadanía costarricense a través de ese mecanismo. Y es entonces, bueno, voy a ir ya no, que de vacaciones y por casualidad llegó y di a luz en ese país, sino que no, voy a ir a dar a luz a ese país con el propósito de que mi hijo tenga esa nacionalidad. Y esa es la situación que se vive con muchísimas mujeres nicaragüenses que vienen, pasan la frontera a como puedan y vienen a dar a luz a los centros de salud, especialmente en toda la zona norte de nuestro país. Aquí el tema está, Otto, que si lo queremos ver en gran escala, es el mismo problema que pasa en Estados Unidos y Canadá. Que hay muchachas que llegan, entran con 7 meses de embarazo, que en la mayoría de los casos que se han comprobado en Estados Unidos, vienen con 3 jackets encima, entonces no se ve un... Así es, pero inclusive la visa te la dan, cuando ingresas allá, te dan el permiso de quedarte hasta 3 meses. Es que ahí es donde voy, o sea, te dan los 90 días, pero Así llegan es. el mes 7. Sí. A ver, mes 7, 7, 8, y ya el 9 ya estás listo. Entonces ahí están las cosas que uno dice, que de hecho, una de las iniciativas de Donald Trump era ese, es decir, se acabó este tema de este turismo médico... de parto, digámoslo así. Está bien, en fin, no llegó a ningún lado, pero no deja de ser algo que pone a reflexionar a todo el mundo, porque no es que la migración está yendo, porque acá no es que mejor me pegue el sol, es que está buscando el pasaporte.
Entonces lo estás haciendo con una intención. De hecho, salió ahorita, hace unos 6 meses atrás o 4 meses atrás, salió una muchacha que no me acuerdo si era neozelandesa o australiana, que dijo en un TikTok: vénganse a vivir a Costa Rica, que es el lugar más fácil para que le den una nacionalidad. Ustedes paren un hijo y listo. Y lo dice la muchacha, ¿no? Entonces uno dice, y claro, y ahí el fuego cruzado de que, o sea, una persona como esa está diciendo que es muy fácil tener una nacionalidad cuando tienes prácticamente el 80% del mundo que te dice, esto no es que tú vas a venir acá y lo vas a tener simplemente porque te da la gana, ¿no? Y para complicarlo aún más, está el tema de los incentivos perversos para que alguien venga a Costa Rica a dar a luz o vaya a Estados Unidos a dar a luz. Y tiene que ver con el welfare state, el estado de bienestar. Eso ha hecho inclusive que una persona que los liberales admiramos mucho, como fue Milton Friedman, siendo uno de las personas que tal vez más representan el liberalismo en la época contemporánea, fue el autor del libro Free to Choose, Libres para Elegir. Él en algún momento dice, yo ideológicamente estoy a favor de la libre movilidad de los factores de producción. Es capital, pero también personas que puedan pasar de un lugar a otro sin ningún problema. Pero viene de inmediato a cota y dice, siempre y cuando no pretendan esas personas vivir a expensas de los pagadores de impuestos de un país al que van. Y entonces diciendo, hay mucha gente, y dando a entender que hay mucha gente que va a los Estados Unidos porque no solo quiere la nacionalidad para el hijo que nació allá, sino también luego pegarse a los programas de subsidios que el Estado, provee para personas de escasos recursos, que es lo mismo en Costa Rica. Por eso es que dije yo en el bloque 2, que no es lo mismo nacer que vivir un largo tiempo, estás pagando tus impuestos, estás demostrando que estás estás radicado ahí, y entonces sí optas por la nacionalidad, en la cual te la deberían de dar de forma automática, porque dice, mira, cumpliendo los requisitos, claro. acá naciste, aquí estás acá tranquilamente legal, sí, estás con un pasaporte de tu papá o de tu mamá, vamos a decir, de tu representante legal, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y estuviste en un estatus migratorio formal, y sí, mira, estuvo 5 años acá, estuvo 10, dependiendo de cada país, y optas por una nacionalidad que esa sí te la van a dar de una forma automática, porque al final 1 más 1 es 2 en ese caso. Pero estamos hablando también, Otto, del que va para allá, pone un pie, tiene el niño y después se va. Porque una cosa es quedarse, que también sucede en Costa Rica. Queda la persona, tiene el niño costarricense, le dan, y también hay que seguir breteando en Costa Rica. Pero hay otros que hacen así, ¡pa! Y se van, que pasa en Estados Unidos muchísimo. Sí. Voy a parir a Estados Unidos y a los 2 meses que me sacan la foto del carajillo, me voy. Entonces acá es donde tú empiezas a darte cuenta de que ya no es genuino esto. Sabemos que inclusive la Constitución de Costa Rica tenía una disposición donde si una persona obtenía su nacionalidad pero se iba y pasaba X cantidad de años fuera del país, y puede ser que inclusive luego optara por la nacionalidad de otro país, en ese momento perdía la nacionalidad costarricense. Ahí mete el freno de mano, porque aquí yo tengo que hablar algo que ahora sí a favor mío. Que fue, ¿tú te acuerdas aquí en Franklin Chan? Me imagino que conoce a Franklin Chan, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo en Costa Rica conoce a Franklin Chan. Yo creo que él es más conocido que Oscar Arias. Yo creo que sea taco a taco. Digamos como persona más. Sí. Bueno, hay una ley que se promulgó en el año 91-92 y se hace firme en el 93, ¿no? Digamos, por ahí va la cosa. Antes de que él se monte en una... ¿Qué pasó? Víctor, ¿usted tiene algo de Franklin Chan? Ahí tenemos, yo creo, ahí está. Pero ese es un reporte de periódico del 94. Sí, es que de principios del 94. Es que va por ahí. Yo sabía que Víctor me está haciendo señales que tenía algo de Franklin Chan. Bueno, ahí está. La cosa es que ese tipo que está ahí, gran doctor creo que es doctor en física, si no me equivoco, astrofísica, él se tiene que montar en una nave espacial. Y en Estados Unidos está prohibido, terminantemente prohibido, o por lo menos en esa época, que una persona no estadounidense montara en una nave espacial. Entonces, claro,
se va a montar este tipo en la nave espacial. Y ya para esa época yo creo que era ya para el cuarto viaje que él hacía al espacio. ¿No? El tipo, le dicen, tiene que tener solo la nacionalidad norteamericana. Entonces tendría que perder pero él aplica y le dan la nacionalidad norteamericana. Claro. Y no dice nada aquí en Costa Rica, pero luego el gobierno de Costa Rica, la dirección de migración de acá, el registro civil se da cuenta y le notifican que le van a perder la nacionalidad. Se dieron cuenta que él tenía doble nacionalidad y según lo establece la Constitución, eso era prohibido y entonces le quitaban la nacionalidad costarricense. Siga usted con su nacionalidad gringa, casi que le dijeron. Pero ¿qué pasó? Esa yo creo que es de las pocas veces que aquí se movió un proyecto rápido. Y un proyecto de reforma constitucional que requiere 5 debates, aprobación en dos legislaturas diferentes, etc. Ahí nos estamos dando cuenta que hay voluntad política. Se movió rapidísimo y efectivamente eso fue en el principio del 94. Ya en el 96 se había resuelto, pero tenemos otra nota periodística. Yo creo. En ese momento ya yo era súper negativo. No, pero lo que voy es, hay una nota periodística, ahí aparece un poquito donde dice que en el grupo de Franklin Chan hubo muchas otras personas que perdieron la nacionalidad. Una vez que se reforma la Constitución y se establece que que primero se puede tener varias nacionalidades, pero que la nacionalidad costarricense es irrenunciable. Entonces, muchas personas de inmediato hicieron las gestiones para recuperar la nacionalidad, manteniendo otra nacionalidad. Mira, y ahí habla de 300 y un resto de personas que en un plazo muy corto llegaron y aplicaron a esa nacionalidad. Lo que yo te voy a decir una cosa, Otto, para que la gente lo vea, ¿no? No vamos a ver nada, porque lo que vamos a ver ahorita es la pausa que vamos a hacer. Ya nos avisaron que vamos para la pausa. Pues no se vaya, cuarto bloque, ya casi regresamos para hablar y aterrizar este tema, a ver cuáles son las conclusiones que debería estar haciendo Costa Rica en este caso de flujo migratorio y por supuesto el otorgamiento de nacionalidades a recién nacidos. Pausa, ya volvemos aquí a Doble Nube. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Se sorprenderá con un viaje gastronómico alrededor del mundo. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Frase del día. Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar ni un segundo para empezar a mejorar el mundo. Ana Frank. Señoras y señores, bienvenidos al cuarto bloque. Ya sabe que si está llegando tarde a este programa, el mismo queda colgado en las redes sociales del señor Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer y por supuesto en la red oficial de A Doble Nudo, incluso Apple Music y en Spotify. Vamos a ver, Otto, doble nacionalidad, el tema de la ley de Franklin Chan. Bueno, ahí me colé yo, insanguinus también, le dicen a mi mamá, bueno, ya tus hijos pueden optar por la nacionalidad costarricense, insanguinus, justamente, porque al haber nacido mi mamá acá, estudiado acá, mi mamá hizo toda la vida acá, digamos, primer cuarto de siglo lo hizo aquí en los primeros 25 años, ¿no? Totalmente, y eso fue, y la verdad que fue muy fácil, digamos, en el sentido de que era insanguíneo. Sí, claro. ¿No? Ahora, Otto, ¿qué debería hacer Costa Rica? O sea, porque, a ver, América, quitando Colombia, y prácticamente todo el continente europeo, asiático y africano, te dicen, mira, si tú no eres de aquí o no tienes una sangre de acá, mira, la verdad que lo que te pongo, ¿qué es lo que debería hacer Costa Rica? Sí. Y la pregunta te la voy a asumar con un tema también de atención pública de los impuestos que está pagando la gente acá. O sea, quiero hacerte la pregunta completa y después voy a mí me gusta el modelo de ius sanguinis, a mí me gusta ese modelo, porque de alguna forma te permite llegar y decir, no, mire, todas las ayudas sociales
que tiene previsto el Estado costarricense, esté uno de acuerdo no con ellas o el alcance de ellas, etcétera, eso es para costarricenses. Entonces, una persona, por haber nacido acá y porque alguien buscó venir a dar a luz aquí, con el propósito de luego tener acceso a esos beneficios en forma inmediata, eso me parece que no está bien. Es que no está bien. Voy a meter un freno de mano. Si la persona viene acá con permiso de trabajo, está digamos, legalmente, tiene algún estatus migratorio legal, luego pasa X cantidad de años y hace luego la gestión para convertirse en nacional, para optar por la ciudadanía por naturalización, ese es otro tema. Ahí sí no debe haber ningún problema. Pero Otto, te voy a corregir un momentito que dice para costarricense. Acá en el costarricense lo voy a ampliar un poco más, si me permite, ¿no? Dale. Hay muchas personas que viven en Costa Rica que tienen un estatus legal, ya sea de trabajo, tranquilamente, Sí. o están en ese proceso. Son residentes, inversionistas, residentes pensionados, tienen algún tipo de residencia. Y también hay unos que son refugiados también. También hay muchos refugiados. Por eso quiero abrir un poquito esa. Sí. Pero todo el mundo está pagando el impuesto. Todo el mundo está aportando a la caja, todo el mundo está pagando IVA. O sea, digamos que todos ellos, casi que money talks. O sea, tú pagaste, tú recibes. O sea, no tiene ¿cuál es el problema de no hacerlo? O sea, más bien me parece lo súper transparente, ¿no? Pero sí quisiera afincar lo que dijimos en el primero, segundo, tercer bloque y en el cuarto también. Esto no tiene nada que ver con xenofobia. Esto es un tema que tiene que ver con otorgar la nacionalidad a una persona que vino de forma irregular, transeúnte o aprovechar su momento de que es muy fácil la obtención del pasaporte. Y es ahí donde yo también pongo la cara un poco complicado, ¿no? Si una persona nace en un país, tiene que tener un certificado de nacimiento. Eso lo tiene y eso lo van a dar. Pero a partir de ahí, también el Estado, no costarricense, cualquier Estado, también tiene que decir a quién le estoy dando la nacionalidad. O sea, ¿quién es la nacionalidad? ¿Una persona que viene en un proceso migratorio legal? ¿O es simplemente que vino de turista? ¿Que vino aprovechando? Y eso se puede saber, Otto. Eso se sabe. Eso uno lo sabe. ¿Por qué? Porque uno sabe muy bien a nivel digamos, en Estados Unidos es muy fácil. Gente que va y viene y hace esto. En Costa Rica va y viene, en Panamá lo hacen. Antes en algún momento lo hacían con Venezuela. Venían muchas personas, iban a Venezuela, porque antes el pasaporte venezolano era muy fuerte. Eso pasa. Entonces ahora te volteo la tortilla. Sí, vámonos con los 10 pasaportes más fuertes del mundo. Vámonos con los 20 pasaportes más fuertes del mundo. ¿Cómo los obtienes? Insanguinos, aunque en el caso y Estados Unidos no es de los más fuertes, Sí, pero Costa Rica, en América Latina, el pasaporte de Costa Rica es de los más poderosos. Más poderosos en el sentido de que te permite ingresar a muchos países sin necesidad de visa. Por eso es que es poderoso. Entonces mucha gente dirá, a la pucha, yo quiero tener pasaporte costarricense. Entonces de una manera muy rápida es, bueno, vamos a dar a luz allá a nuestro hijo y entonces, bueno, a través del hijo, luego nos absorbe, podemos hacer la gestión para que también nosotros eventualmente podamos tener el pasaporte en vista de que nuestro hijo es costarricense. Ahora te voy a poner otra aquí en la carta. Vamos a poner que lo que hay es lo que hay, ¿no? Tú das el pasaporte costarricense, perfecto. Entonces tú podrías aplicar, espero que no, pero usted se fue a vivir ¿a dónde quiere? Nueva Zelanda. De ahí, usted tiene el pasaporte costarricense, va a tener que pagar aquí. Entonces entrarías en un tema de renta mundial, que no es lo que queremos. Pero, no es lo que queremos y no es lo que se aplica en Costa Rica, la parte del impuesto de renta mundial, que sí es el de Estados Unidos. Que sí es de Estados Unidos, exactamente. O sea, y hay varios que son así, porque no es que tú llegas tengo este pasaporte y me largo. No, te largas y te tienen una trazabilidad. Sí. ¿Entiendes? Y cuando en algún momento hubo los temas de guerra que te llaman desde el Army, que también, que hacen el reclutamiento obligatorio, forzado, para defender al país, Digamos, eso no sucede en Costa Rica, pero estoy hablándote simplemente de las cartas que a veces hay países que lo hacen.
Hay países que te llaman y te buscan y te encuentran también. Sí, ¿no? hay otro tema relacionado con, esto de las nacionalidades que está discutiéndose ahora, dicho se pasa, en la Asamblea Legislativa, y es que hay una disposición de la Constitución que dice que un costarricense no puede ser extraditado. Bueno, No, ese es otro. Entonces ya está la persona que se naturaliza, y entonces hay diferentes maneras de naturalizarse, casándose con una persona costarricense, entonces luego opta por la naturalización y por naturalizado es costarricense. Como costarricense tiene el derecho que le da la Constitución a no ser extraditado. Entonces es una persona que andaba haciendo torerías fuera del país, entonces queda protegido de que, aunque haya condena ya, desde las autoridades de Costa Rica no van a permitir que esta persona sea extraditada. Pero bueno, hay una discusión ahorita, y eso muy probablemente los diputados lo aprueben, y eso va a pasar por el tamiz de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional es la que va a decir finalmente si es válido o no esa reforma a la Constitución para permitir la extradición de costarricenses que han sido naturalizados y que han estado vinculados, naturalizados o no, que han estado vinculados con crímenes internacionales y crímenes de crimen organizado, drogas y no sé qué cosas. Quiero dejar algo claro para que ahorita que estamos ya terminando el programa. A ver, 3 puntos claves. 1, no se le está negando la atención médica a nadie. La atención médica de urgencia y todo demás, no. Es que quiero hacer, la muchacha viene, y digo muchacha porque la persona gestante es mujer, así que una vez lo ponemos, ¿no? Papá llega, tiene la necesidad de una atención para el parto. Aquí se va a atender, punto. Así es, nadie se la va a negar. Aquí no, es más bien, me parece xenofóbico negarlo. Eso es además inhumano. Inhumano, eso es xenofóbico, inhumano, todo lo que tú quieras, eso está claro, ¿no? Está bien, perfecto. Eso es lo primero. Pero justamente ahí es donde radica el tema de que si es una persona que ha o no contribuido a la caja. Es que ahí es donde vienen los temas que hay ir hilachando. Pero si ahí tienes muchísima gente hoy, toda la economía informal, ahí el 50% de la población es economía informal, claro, y dan a luz y van a hospitales de la caja sin estar cotizando. Pero eso es válido también para costarricenses. No, que aquí el tema está en que tú tienes que, o sea, alguien está pagando eso. Sí. Nadie está negando. Estoy diciendo que eso lo está pagando alguien. O sea, si es gratis es porque alguien lo está pagando. Es una frase clara. Así es. Listo, perfecto. Pero esa persona transeúnte que vino por el Darién, que vino en barco, que vino en buzo, que vino en avión o que vino como le dé la gana, en dron, si te digo. Pero esa persona tiene el niño acá, se le tiene que dar un certificado de nacimiento. Perfecto. Y ahí estamos todos claros que ahí va. está, así es. Donde está la discusión es si esa partida de nacimiento se tiene que traducir directamente en una cédula de identidad, alias nacionalidad, o sencillamente es documento de identidad y la muchacha tiene tantos días por entrada legal como a cualquier turista, ¿no? Y ese día tiene que salir. Claro, en este caso, darle un documento es que no es de identidad, es un documento de pasaje para que el niño que diga, mira, el niño el bebé de esta muchacha se pueda montar otra vez en el bus, en el avión, así es. Sí, porque obviamente de quién es, porque no. Y ahí tener el salvoconducto, tener un pasaporte transitorio de vuelo con destino específico a otro país. O sea, tiene que existir eso. Porque eso me imagino que fue lo que le hicieron a tu cuñado en algún momento. O sea, porque además ella estaba ya con una visa de trabajo, mi concuña. Claro. Dio a luz, la visa de trabajo le venció un mes después y le dieron un mes más para que salieran de Corea. Claro. Pero mire, no le estamos renovando el permiso de trabajo, usted puede quedarse hasta un mes después, y ella salió con los 2 chiquitos de 2 meses de edad, con una especie de autorización o salvoconducto. Sí, es que no es salvoconducto del malo, sino un salvoconducto de permiso de vuelo. O sea, de permiso. Mira, estos 2 niños que son de esta mamá van a viajar de aquí a acá. Y que esto sirva, y obviamente eso va, ¿cómo se llama? Sellado, el sello mojado. Es que te lo digo porque yo una vez a mí tuve un problema en El Salvador y tuve que venirme me robaron el pasaporte de El Salvador, tuve que viajar con un documento. Una autorización consular, alguna cosa. Y es que el documento decía, Daniel Sucher se embarca en San Salvador y desembarca en Juan Santamaría. Así decía, o sea, yo no podía ir para ni otro lado del mundo
Bueno, igual el avión era Sí, sí, directo, no, ¿no? Pero, no, pero no iba a justamente ser- el documento, me acuerdo, el machote era muy específico de dónde salía y a dónde iba. Entonces, yo digo, oye, me imagino que eso es lo que debería darse para aquella persona que está en ese tránsito. Y si está en refugiado, o si estatus de refugiado, o en estatus, digamos, permiso de trabajo acá, que se le dé, digo yo, tú eres el abogado acá, un permiso de convivencia a lo largo digamos, del tiempo que le falta a la persona, y ahí después, si esa persona opta por la nacionalidad costarricense, en automático entra también el niño. Sí, O sea, porque, eso es lo que debería suceder. no, y así lo establece la Constitución, porque efectivamente la persona que llega y obtiene la nacionalidad costarricense vía naturalización, lo hace extensivo a sus hijos. Sí. O sea, entonces casi en forma automática sus hijos también adquieren la nacionalidad costarricense, pero tiene que estar X cantidad de años, someterse a cierta, obviamente tiene que hacer los estudios correspondientes, tiene que hablar el idioma, o sea, hay algunos requisitos con los que hay que cumplir para que se pueda optar por la nacionalidad, por naturalización. Otto, y algo que debe quedar clarísimo en este programa, que es un programa académico, un programa de educación, y es un programa en el cual, y justamente, que no tiene absolutamente nada que ver con xenofobia. Estamos hablando, porque yo sé que va a salir gente hablando tonteras de eso, no, es un tema de poner en el tapete lo que sucede en el 80% del planeta y lo que está sucediendo en este 20%, que justamente es el vecindario latinoamericano. Y lo que estamos poniendo es en el tapete lo que se debería estar discutiendo, analizando, y si usted tiene algún comentario o alguna versión o algo que decir, déjenlo en los comentarios. Otto, muchísimas gracias. Y este es un buen tema de sobremesa para que ustedes lo discuten allá en su familia, con sus amigos. Muchas gracias, Daniel. Y nos vemos, si Dios quiere, en otro programa más la semana entrante de A Doble Nudo. Chao. Chao, chao.